Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Que iban a otorgarle armamento a Nicaragua. Vamos a saludar a nuestro invitado, que es un analista de todos estos temas. Se trata de Phil Guzón, es el analista de Senior de Crisis Group. Phil, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días, como siempre. Gracias por atendernos. Muy bien, gracias, Yoli. Buenos días, un placer como siempre. Saludo a tu audiencia. Me gustaría que nos dieras tu perspectiva y tu opinión de esta operación Guacamaya, de que por fin los que se encontraban en la embajada de Argentina pudieron salir, al parecer, de acuerdo a lo que dice el secretario de Estado de los Estados Unidos, gracias a esa operación que se llevó a cabo. ¿Qué es lo que se puede analizar de esta operación? Bueno, lo primero es destacar el misterio que nos sigue rodeando, en el sentido de que a estas alturas hay dos versiones absolutamente incompatibles. Por parte del gobierno de Maduro, que hubo una negociación, que salieron negociado, y por parte de Estados Unidos y la lideresa de la oposición, María Corina Machado, que esto fue una operación clandestina, sigilosa, para extraerlos del país y llevarlos al exilio. Hasta este momento, si te soy honesto, no te puedo decir cuál de esas versiones es cierta. Porque uno habla con, digamos, muchos analistas aquí, mucha gente que conoce la realidad del país, y la verdad es que todo el mundo tiene una versión diferente. Claro. ¿Y qué implicación tiene a la larga en toda esta situación que hay entre los Estados Unidos y Venezuela? Bueno, por eso enfatizo tanto el misterio, porque según, digamos, lo que sea la verdad de esto, el análisis tiene que ser diferente. Es decir, si hubo una negociación, efectivamente, es de suponer que esas negociaciones traían algo, digamos, para Maduro. Eso no se ha visto todavía, pero hay que recordar que este mes de mayo es muy importante en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, porque el 27 de este mes es que vence la licencia más importante que cubre las actividades de las petroleras, la Chevron y las otras petroleras internacionales de Venezuela. Esta licencia vence el 27 de mayo y hasta el momento no hay ningún indicio de que esa licencia vaya a ser renovada o extendida. Por el otro lado, si no fue negociado, entonces, ¿cómo sucedió? Es decir, fue simplemente una operación, digamos, tipo película, sin ningún tipo de complicidad interna, o por el contrario, hubo o no complicidad por parte de las fuerzas de seguridad y de Venezuela, porque si fuera el caso, entonces estamos ante otro escenario en el que podrían haber quizás fisuras dentro de las Fuerzas Armadas, o incluso entre diferentes facciones del gobierno, o sea, diferentes facciones civiles del gobierno de Maduro. Ahora, por otro lado, sigue también la represión por parte del régimen, y después de ese informe que se daba de las Naciones Unidas en cuanto a la persecución que hay, y se estaba reportando ahora que secuestraron también a un abogado, Eduardo Torres. En ese sentido, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que nos puedes contar de lo que analizan ustedes? Sí, ese es uno de los elementos que quizás nos indica que no hubo negociación. Es decir, si hubiera negociación, uno pensaría que en un ambiente así el gobierno evitaría mayores violaciones a los derechos humanos, y ha sido más bien todo lo contrario. Han seguido las detenciones arbitrarias, seguimos sin Estado de Derecho, no hay debido proceso en este país, hay muchos desaparecidos, incluso, aunque digamos quizás no desaparecidos en el sentido clásico que recordamos de Centroamérica, el Cono Sur en los años de las dictaduras en esas regiones, pero gente que, digamos, está en manos del gobierno, pero sin ningún tipo de contacto ni con abogados, ni con sus familias. Entonces, en ese sentido, la situación no ha mejorado, sigue empeorando. Claro. Ahora, en estas declaraciones con las que amanecemos también, que está dando Nicolás Maduro, el factor China
y lo que está haciendo en los últimos años, como tratando de conquistar terreno que de pronto ha dejado vacío Estados Unidos para estar suministrando ayuda económica a países latinoamericanos, pero con el quid pro quo, ¿no? Que sabemos cómo es el modus operandi de la China. Está una reunión que se está llevando a cabo allí, donde están 3 presidentes latinoamericanos, entre ellos el presidente de Colombia, y ahora Maduro quiere fortalecer aún más esos lazos que tiene con el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, ciertamente China ha sido uno de los mejores aliados de Maduro, pero en los últimos años es una alianza que casi no pasa de la retórica, sino no ha habido mucho apoyo, casi nulo en realidad, apoyo financiero. China ha sido el comprador más importante del petróleo, eso que como todos sabemos es la principal exportación, es la base de la economía venezolana. Y irónicamente, a pesar de la fortaleza de los lazos políticos con China, que fueron reiterados en estos días por parte del propio presidente Xi Jinping, hay otros países latinoamericanos que se han beneficiado muchísimo más en los últimos años, simplemente porque la economía venezolana está colapsada. Y aquí los chinos tienen poco que hacer porque realmente la industria petrolera está en el piso y las inversiones chinas en la industria petrolera no han dado frutos. Entonces, como digo, sigue a nivel político, a nivel ideológico, geopolítico, si se quiere. Pero en realidad, a pesar de que Maduro y su vicepresidente Delcy Rodríguez han ido varias veces a China, los chinos siempre sonríen y dicen palabras bonitas, pero no dan dinero. Claro, bueno. Y ahora, en lo que tiene que ver con Rusia, ¿qué fue lo que fue a hacer Maduro a Rusia? Bueno, ese es el otro aliado principal, por supuesto. A diferencia de China, que tiene mucho dinero y pocas ganas de, de ayudar en ese sentido, los rusos quizás ayudarían si tuvieran más con qué, ¿no? Ujú. La economía rusa no está en muy buen estado, está bajo un régimen de sanciones muy fuerte. Pero igual, o sea, para Putin la relación con Venezuela sigue siendo importante un poco porque le sirve tener aliados en el hemisferio occidental, o, si se quiere, un poco para fastidiar a Estados Unidos. Es decir, la línea es un poco, si ustedes van a venir a meterse en mi patio trasero, en Ucrania, por ejemplo, entonces yo hago lo mismo con ustedes. Pero, de nuevo, a pesar de que en el pasado Rusia ha vendido miles de millones en armas a Venezuela, Venezuela no tiene con qué comprarlas ahora y es poco el intercambio comercial. Ahora, ¿cómo se puede valorar hasta ahora el manejo de la situación de América Latina por parte del secretario de Estado, Marco Rubio? Sí, bueno, en cuanto a Venezuela en particular, sigue habiendo una diferencia muy importante entre dos, dos facciones, por decirlo así, de los asesores en materia de política internacional de Donald Trump. La facción cuyo líder es el propio secretario de Estado quiere aplicar la máxima presión, como se hizo en la primera administración de Trump, para restablecer la democracia, en el fondo, para cambiar el régimen, para sacar a Maduro del poder. Y la otra facción, cuyo jefe es el enviado especial Rick Grenell, ellos lo que piensan es que en realidad no importa si Maduro sigue en el poder o no, con tal de que Estados Unidos saque ventaja de la situación, particularmente en materia de migración, de deportados, por supuesto, y en materia energética. Y esa pelea entre esas dos facciones no está resuelta. Por el momento parece tener ventaja el secretario de Estado Rubio. Yo sigo pensando que a la larga vamos hacia otro tipo de negociación que no tiene
tanto que ver con la democracia y los derechos humanos, pero vamos a ver. Ahora, por otro lado, Estados Unidos también emitió una advertencia a los ciudadanos estadounidenses, de preferencia que no viajen a Venezuela, ¿no? Siempre cuando hay dificultades y problemas en algunos países, pues se emiten, pero fue bastante enfático y me imagino que el temor que hay también es que lo retengan y se convierta en esa parte de intercambio de que como tienen ciudadanos estadounidenses detenidos, pues ya tienen algo para proceder a negociar. Sí, bueno, tienen razón. O sea, en realidad lo que han hecho es reiterar lo que han venido diciendo en los últimos años, que ciudadanos norteamericanos no deberían, bajo ninguna circunstancia, a menos que sea una absoluta emergencia, viajar a Venezuela porque es peligroso y es verdad. Sigue habiendo, siempre hay una polémica en cuanto a la cifra, exactamente cuántos son, pero 6, 7, 8, 9 norteamericanos siguen presos aquí en Venezuela y todo indica que están ahí para ser canjeados por algún beneficio por parte del gobierno de Maduro. Entonces, es real, el gobierno de Maduro se queja amargamente, dicen que esto es racista, que no hay ninguna razón, etcétera. Pero en realidad en este caso yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene razón. Ahora, y una más. Ahora, como ya tenemos papa, uno siempre dice, habemos papas, habemos elecciones, ¿va a haber o no va a haber elecciones? Sí, sí, no, la campaña, no es que haya exactamente ambiente electoral aquí en Venezuela, pero la campaña está hecha. Las elecciones sí van a ser el 25 de mayo. Las condiciones están peores que nunca en realidad, peores incluso que las condiciones que enfrentó la oposición en julio del año pasado. La noticia de ayer o anteayer fue que sigilosamente han decidido quitar el código QR de las actas, que ha sido fue un factor muy importante en julio para poder demostrar que las actas que tenía la oposición eran las verdaderas. Ese código QR ya se suprimió, ya no se va a usar más. Pero aún así hay un grupo una facción de la oposición venezolana que insiste en que la abstención no lleva a nada y hay que participar, y ahí estarán. Obviamente, dadas las condiciones, dado el poco entusiasmo del electorado para volver a votar después de lo que pasó en julio, los resultados necesariamente van a ser muy malos para la oposición, pero lo que sí quizás podría emerger de esto, si al gobierno le interesa volver a negociar, podría haber algún tipo de distensión quizás con algunos dirigentes opositores en el Parlamento, o sea, digo, opositores genuinos en el Parlamento por primera vez en varios años. Vamos a ver qué pasa. Acaba de publicar una noticia Reuters que están siguiendo como el paso de cómo es que se está comercializando el petróleo de Venezuela, teniendo en cuenta todas las sanciones, y dicen que parece que una vez que salen de Venezuela les cambian el nombre y los movilizan como si fuera petróleo brasilero, ¿no? Es lo que están reportando ahora, cerca de 1 billón de eso. O sea, así es que están como triangulando la situación, aparentemente. Sí, eso lo que implica, como siempre, es que el precio final, o sea, lo que Venezuela recibe por esos barriles, está significativamente por debajo del precio de mercado. Entonces, se llega a comercializar el petróleo de alguna u otra manera, pero el beneficio es mucho menor que hubiera sido en el caso de venderlo a Estados Unidos o en el mercado abierto. Bueno, y eso fue la vez pasada, recordarás, así fue que dentro de ellos se robaron un montón de dinero, ¿no? Que comenzaron como a rastrear. Miles de millones. Miles de millones. Sí. Tarek El Alzami, que a la última vez se mencionaba, pero está desaparecido, sigue desaparecido, ¿no? Bueno, se sabe en principio que, bueno, sí, eso, pero sí, poco sale poco se sabe de ese proceso. De la luz pública, exactamente. Malasia también lo mencionan, y hacen una triangulación ahí, Brasil, Malasia, y después llega a la China. Phil, como siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.